Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más al canal Apología Adventista. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Queremos aprovechar esta ocasión, como siempre lo hacemos, hermanos, de invitarles a que se suscriban al canal, que comenten, que den like a los videos, que compartan este material y que también activen la campanita de las notificaciones para que siempre que subamos un nuevo video a este canal, su dispositivo le notifique. Así que, hermanos, me siento feliz porque este canal está sirviendo de mucha bendición para muchas almas a nivel mundial. Me siento feliz, hermanos, que estoy recibiendo muchas invitaciones de muchas iglesias para predicar la verdad presente. Así que la gloria sea para nuestro Dios. Hermanos, quiero que se pongan cómodos. Tomen papel y lápiz porque vamos a tener una clase sólida de la palabra de nuestro Dios. Recordemos, hermanos, que este canal se hizo con el objetivo de que usted y yo crezcamos en conocimiento de la palabra de Dios, que prediquemos la sana doctrina, que prediquemos la verdad presente. Así que, hermanos, en esta ocasión queremos orar para pedir la dirección de nuestro Dios y así poder iniciar con la disertación de su palabra. Vengamos de rodilla. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra. Danos discernimiento, sabiduría lo alto para que podamos saberla explicar y saberla entender. Bendice a tus hijos que van a escuchar esta presentación a través de una pantalla, que sean bendecidos y edificados a través de la predicación de tu palabra. Quédate con nosotros, Señor, a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, en esta ocasión queremos hablar acerca de la oración. Es importante, hermanos, hablar de la oración y más que todo, este punto importante que tiene que ver con un aspecto de la oración. La Biblia, hermanos, tiene una gran cantidad. Yo diría que un 50% de la Biblia habla de la oración. La oración es el arma del cristiano. El estudio de la palabra y la oración es el arma de que todo cristiano debe hacer uso para poder estar protegidos contra los dardos del enemigo. Orar. Un cristiano que no ore es un cristiano vencido en la batalla. Pero en este caso, hermanos, queremos hablar de un detalle en específico de la oración que quizás muchos por ignorancia o por falta de conocimiento hemos estado cometiendo estos errores a la hora de orar. Quiero que usemos como base Proverbios 28:9. Vamos a explicar de una forma profunda y exegética el significado de Proverbios 28:9. Es un versículo que muchos lo conocemos entre los adventistas del séptimo día. Inclusive lo usamos este texto para defender y enseñar que la ley sigue en vigencia. Más que todo, este texto lo enseñamos para refutar a católicos y protestantes que dicen de que la ley quedó abolida. Y usamos Proverbios 28:9, dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es también abominable. Esta palabra abominable en el hebreo y en el griego es detestable o algo que Dios aborrece. Noten cómo dice Proverbios 28:9, pero ahora en la Biblia, versión Jerusalén, o sea, la BJ, dice así. Proverbios 28:9 dice: si uno cierra su oído para no oír la ley, también su oración será aborrecida. Es terrible, hermanos. Noten qué interesante que la oración se habla o se dice en este texto en armonía con la ley de Dios. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es aborrecida o abominable. Muchas veces nosotros como adventistas aplicamos este texto a católicos y protestantes que dicen y rechazan la ley de Dios y dicen de que quedó abolida. Y es correcto que lo usemos, hermanos, este texto, muy buen texto, para defender la vigencia
de la ley de Dios y los 10 mandamientos. Pero ¿saben algo interesante, hermano? Aunque este texto se puede aplicar a católicos y protestantes, este texto, hermanos, también se puede aplicar a nosotros como adventistas del séptimo día. Esta cita, hermanos, también la podemos aplicar a nosotros como adventistas. Y usted puede decir, ¿cómo así? ¿Cómo es que el hermano Rafael dice que esta cita se puede aplicar a nosotros adventistas? Si nosotros los adventistas nunca hemos dicho que la ley quedó abolida. Nunca hemos dicho que la ley era solamente para los judíos. Por lo tanto, esta cita no puede ser aplicada a los adventistas. Pero saben, hermanos, que esta cita también puede ser aplicada a nosotros, hermanos. ¿En qué sentido? Hermanos, si nosotros decimos que somos adventistas y oramos al Señor, pero no vivimos en armonía a la voluntad de Dios, también esta cita se aplica a nosotros y la oración que hacemos nosotros a Dios es abominable. Porque para que Dios escuche nuestras oraciones, hay una condición, y es de que tenemos que vivir en armonía con la santa ley de Dios. Porque el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y esto se aplica para nosotros. Si nosotros queremos que Dios nos conteste nuestras oraciones, tenemos que vivir, beber, comer y tener un estilo de vida de acuerdo a la voluntad de Dios. De lo contrario, esa oración es abominable. Y este texto también se aplica para nosotros. Interesante. Por ejemplo, hermanos, hay personas que dicen así: oren por mí. Quiero que hagan una oración por mí en la iglesia. Hermano, ore por mí. Pero ¿saben algo, hermanos? Las personas lo que quieren es un milagro de Dios, pero no quieren dejar su mala vida, sus malos hábitos en vestir, comer y beber. Gente que sigue viviendo una vida desordenada, pero quieren que Dios les escuche sus oraciones. Esa oración también es abominable, porque para que Dios escuche una oración, tenemos que vivir en armonía con su voluntad. Tenemos que vivir en santidad, y esa es la condición. Noten cómo dice el apóstol Pablo en Romanos 7:12, hablando de lo que es la ley. Romanos 7:12 dice así: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. O sea que si la ley es santa, tenemos que nosotros ser también santos para que Dios escuche y conteste nuestras oraciones. De lo contrario, esa oración será abominable. Porque Dios lo que quiere es que nosotros vivamos en armonía con su voluntad expresada en su ley, porque la ley de Dios es el reflejo de su carácter. Pero si nosotros no vivimos en armonía con la voluntad de Dios, esa oración es abominable. No importa que hagan semana de oración, no importa que oren en la iglesia, no importa que usted se desvele y amanezca orando por X hermano, pero si ese hermano no quiere tener un cambio en su vida, en el comer, en su conducta y en su estilo de vida, esa oración es abominable y Dios nunca escuchará esa oración, porque Dios nunca va a ir en contra de nuestra conciencia y de nuestro libre albedrío. Dios desea que nuestra oración cumpla una condición, y es que vivamos en santidad y obediencia a su ley. Porque el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es también abominable. Por lo tanto, hermanos, recuerde que antes de aplicarle este texto a un católico y a un protestante que está predicando que la ley quedó abolida, y puede decir usted: hermano, yo no puedo orar con usted porque usted dice que la ley quedó abolida, y mire lo que dice aquí el proverbio. Pero también este texto se puede aplicar a nosotros si conocemos la verdad,
si conocemos la voluntad de Dios y seguimos quebrantando la ley, esa oración también será abominable. Y es posible, hermanos, que en la iglesia podamos estar cometiendo esos errores. Hay hermanos que piden oración, pero no se les ve un cambio en su vida. Siguen viviendo como les da la gana. No se congregan, no quieren dejar las malas amistades, siguen comiendo como les da la gana, viven una vida desordenada. ¿Cómo Dios va a obrar en el corazón de estas personas? Si esta persona no quiere saber nada de Dios, lo que quiere es un milagro, como los fariseos. Los fariseos lo que querían eran milagros, pero no querían vivir en armonía con la voluntad de Dios. Oraciones diabólicas, oraciones abominables y oraciones apóstatas. Por ejemplo, yo he escuchado hermanos que dicen: hermanos, quiero que ore por mi hijo, porque él se fue mojado para el norte y va por el camino quebrantando la ley el sábado. Ore por él. Pero ¿para qué vamos a orar? Si esta persona va en el camino, desde que se propuso irse quebrantando la ley en el camino, esa persona ya va en desobediencia a la ley de Dios. ¿Para qué vamos a orar, hermanos? Tal vez podemos orar para que esa persona se retracte y se regrese otra vez para su pueblo. Pero es importante, hermanos, que entendamos esto. No se trata solamente de orar a lo loco. Tenemos que saber cómo orar. Por eso es que los discípulos le dijeron a Jesús: Maestro, enséñanos a orar. Necesitamos aprender a orar. Y este punto es importante, hermanos, porque muchas veces nosotros oramos por gente que no quiere cambiar, gente que no quiere dejar sus malos hábitos. Esa oración también es abominable. Yo le llamo oraciones apóstatas. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista sobre la condición que Dios nos pide al orar. El comentario bíblico adventista, comentando sobre Proverbios 28:9, dice así: es cierto que Dios pasa por alto la desobediencia de los que no han tenido oportunidad de conocer la ley. Y cita Hechos 17:30 y Romanos 5:13. Hay personas que hacían algo, pero no lo sabían que era malo. Dios pasa por alto la ignorancia. Pero noten cómo dice hoy: pero también rechaza el servicio de los que conocen deliberadamente la ley y la quebrantan. Si Dios aceptara esto, o sea, de aceptar oraciones de esa clase, sería estar aprobando la rebeldía y el pecado. Si Dios contesta las oraciones de una persona que no quiere cambiar. Hay gente que dice: hermano, ore por mí. Le escriben a uno por mensajes: hermano, ore por mí, estoy pasando por esta crisis. Pero la gente no quiere cambiar. La gente no quiere acercarse a Dios. La gente no quiere congregarse. La gente no quiere estudiar la Biblia. Hay hermanos que ni tan siquiera se acuerdan de que la Biblia existe. No dedican tiempo al estudio. No dedican tiempo a la consagración. Y quieren que oren por ellos. Si ellos no ponen de su parte, oraciones apóstatas, oraciones abominables. El rey David, hablando de esto, de la condición que Dios pide al orar, dijo lo siguiente en el Salmo 66, versículos 18 al 20. Noten cómo dijo. Salmos 66, versículo 18 al 20 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, o sea, el pecado, iniquidad es pecado, el Señor no me habría escuchado. Noten, hay una condición. Si yo hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me hubiese escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, dice David, que no echó de mí mi oración, ni de mí su misericordia. Porque la condición para que Dios escuche una oración y que esa oración no sea abominable, es importante escuchar la ley de Dios. En otras palabras, vivir en armonía con la voluntad de Dios expresada en su ley, porque la ley de Dios es un reflejo del carácter de Dios, y ese carácter de Dios es justicia y misericordia. Noten lo que dice el comentario bíblico adventista, hablando de la condición de que Dios, para que Dios escuche una oración. Y noten cuándo es que Dios no escucha la oración. Dice así el comentario bíblico adventista:
comentando sobre este tópico, sobre Proverbios 28:9, dice: para que la oración sea aceptable ante Dios, debe ir unida al propósito de abandonar todo pecado conocido. Y cita Proverbios 28:9, Isaías 1:15, Isaías 58:35 y Salmos 34:15 y Juan 9:31. Ahora, es interesante, me gustó esta parte: para que la oración sea aceptable ante Dios, debe ir unida al propósito de abandonar todo pecado conocido. Claro, hermanos, claramente, si una persona no cambia, si una persona no quiere nada con Dios, no quiere congregarse, hay gente que se va a visitar, que ¿por qué no se congregan, hermano? ¿Por qué no se congrega? Y cuando caen en la cama enfermos, ahí mandan a llamar a los ancianos y al pastor a que se vayan a ungir. Lo que están preocupados es por la condición, que están enfermos, pero no quieren cambiar sus malos hábitos. Si se sanaran, volvieran a su misma mala vida, porque no quieren reformarse. Lo que quieren es un milagro, como los fariseos. Ahora, es interesante lo que dice esta cita, que está en el libro Camino a Cristo, página 95, párrafo 2. Hermanos, hay ciertas condiciones para que Dios escuche nuestras oraciones y que esa oración no sea abominable. Noten cómo dice esta cita: hay ciertas condiciones de acuerdo con las cuales podemos esperar que Dios oiga y conteste nuestras oraciones. Una de las primeras es que sintamos necesidad de ayuda que Él pueda dar, o sea, sentir esa necesidad. Él nos ha dejado la promesa, dice: porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y corrientes sobre la sequedad. Y cita Isaías 44, versículo 3. Ahora, noten lo que dice el párrafo 4. Camino a Cristo, página 95, párrafo 4, dice: esta condición es la que estamos explicando. Si toleramos la iniquidad en nuestro corazón, si nos aferramos a algún pecado conocido, el Señor no nos oirá. Noten, el Señor no nos oirá. Mas la oración del alma arrepentida y contrita será siempre aceptable. Cuando hayamos confesado con corazón contrito y reparando en la posible todos nuestros pecados conocidos, podemos esperar que Dios contestará nuestras oraciones. Ojo con esto, hermanos adventistas. Esto es muy delicado, porque en la iglesia se ha perdido de vista este punto tan importante y central que Dios nos pide para que Él escuche nuestra oración. No se trata de orar. Hay que orar sensatamente. Hay que orar con sentido común. Hay que orar con sabiduría. Es cierto, yo estoy dispuesta a orar por alguien. Oremos por alguien. Oremos unos por otros. Hay que orar por los hermanos. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a cambiar nuestros malos hábitos alimenticios, nuestro mal vivir, nuestra conducta pecaminosa? Porque esa es la condición que Dios nos pide para que Dios conteste nuestras oraciones y que esa oración no sea abominable. Terrible, hermanos. Ahora, noten cómo dice Santiago hablando de esto, hermanos. Y noten cómo Santiago, el apóstol Santiago, asocia la condición de apartarnos del pecado para que Dios escuche nuestra oración. Santiago capítulo 4, versículo 2 al 4. Santiago capítulo 4, versículo 2 al 4 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardes de envidia y no podéis alcanzar. Y dice: combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Hermanos, Dios jamás escuchará una oración de un codicioso, de alguien envidioso, orgulloso, chismoso, mal hablado. Aquí dice: no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pero pedís y no recibís,
porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y ahora noten, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Terrible, hermano. Es imposible, hermano, que nosotros viviendo en pecado, Dios va a contestar nuestras oraciones. Dios quiere que nos apartemos del pecado, que nos apartemos de los malos hábitos para que Dios escuche nuestras oraciones. De lo contrario, esas oraciones serán abominables. Dios jamás escuchará la oración de un hermano orgulloso, criticón, chismoso, de alguien que venga a la iglesia solamente a criticar al hermano, alguien que es mal hablado. Dios nunca va a escuchar eso a menos que abandonemos eso, porque esa es la condición. Dios nunca escuchará la oración de alguien que ama la mundanalidad. Dios jamás escuchará la oración de alguien de que quiera vivir con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Hay condiciones, porque dice el texto, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ahora, es interesante lo que dice la siguiente cita, hermanos. Hablemos de la salud, porque es importante, hermanos, que sobre esto es donde abunda más esta clase de oraciones abominables. Y esto va para la iglesia adventista, para nosotros los adventistas. Nosotros conocemos perfectamente bien lo que es dañino para la salud. Dios nos ha dado un mensaje, la Reforma Pro Salud, que es el mensaje, y es el brazo derecho de los mensajes de los tres ángeles. Dios nos ha dicho a través de la sierva del Señor cómo debemos de alimentarnos. Hay adventistas que saben perfectamente bien lo que es malo para nuestra salud y siguen quebrantando la ley de salud. Y por eso, hermanos, muchas enfermedades están abundando dentro del pueblo de Dios, porque estamos quebrantando las leyes de salud. Y vienen los hermanos, cuando se ven agobiados por las enfermedades, mandan a llamar a los ancianos, al pastor: hermano, ore por mí, estoy enfermo. Ahora, ¿pero por qué están enfermos? Porque siguen quebrantando las leyes de salud. Y estas son las consecuencias. Violar la ley de salud, hermanos, trae consecuencias terribles. Tantos cánceres, diabetes que existen en el pueblo de Dios, enfermedades crónicas, insuficiencia renal, gente que se está muriendo de los riñones porque están violando la ley de la salud. Aún en la iglesia adventista hay hermanos que consumen Coca-Cola, aún salen en las redes sociales hasta ministros promoviendo la Coca-Cola, promoviendo parrilladas de carne, aunque no lo digan con palabras, pero están diciendo a la hermandad: coman carne. Cuando estamos viendo de que tanta gente se está enfermando, hace poco la OMS, Organización Mundial de la Salud, sacó un documento hace 8 años donde decía que los adventistas están en lo correcto porque respetan la ley de salud, porque se ha descubierto que la carne procesada, los embutidos, las carnes rojas, esa comida enlatada, condimentada, la comida chatarra, produce cáncer. Los adventistas conocemos la verdad, hermanos. ¿Qué adventista no va a conocer o ha escuchado alguna vez acerca de la Reforma Pro Salud? Lo conocemos. Aún así, seguimos quebrantando las leyes de salud. Y por eso es que muchas enfermedades están agobiando a los hijos de Dios. Es terrible, hermanos, decir esto. Que los hospitales adventistas fueron creados para sanar enfermos del mundo, porque no conocen este mensaje. Pero es lamentable que hoy los mismos hospitales de la iglesia adventista están sirviendo para los mismos hermanos que estamos quebrantando la misma ley de salud. Y dicen: hermano, ore por mí. Oraciones abominables. Porque quebrantar la ley de salud es como quebrantar la ley moral de Dios. Y lo vamos a demostrar en algunas citas. Pero quiero leerles esta cita. Que esta cita, hermanos, ayer que estaba preparando este sermón, este estudio, yo recordaba que esta cita la había leído en algún libro de Elena de White. Y me tardé como 2 horas o 4 horas buscando esta cita. Yo decía,
Y yo decía, en algún lado he encontrado esta cita, así que no me voy a dar por vencido. Al fin que la encontré, y es terrible lo que dice esta cita. Esta cita está en el libro Consejos sobre régimen alimenticio, página 479, párrafo 5, dice: entre los adventistas hay algunos que no prestarán oído a la luz que les fue dada con respecto a este asunto. ¿Cuál asunto? Hacen de la carne parte de su régimen y son aquejados por la enfermedad. Y mientras están enfermos, sufren como resultado de su propia conducta errónea y piden oración de parte de los siervos de Dios. Y ahora dice una pregunta: ¿pero cómo puede el Señor actuar en favor de ellos cuando no están dispuestos a hacer su voluntad? Cuando rehúsan prestar atención a las instrucciones divinas con respecto a la reforma pro salud. ¿Cómo Dios va a hacer o contestar esa oración si la gente quiere vivir su misma vida impía en comer y beber y vestirse? Y después dicen: hermano, ore por mí, pero no quieren poner de su parte, no quieren cambiar, no quieren esforzarse, no quieren poner de su parte para que Dios haga una reforma en sus vidas, no quieren cambiar. Y por lo tanto, Dios no contesta esas oraciones. Oraciones son abominables. Y no importa que sean caravanas de oración, no importa que se ore en la iglesia, no importa que digamos aquel texto bíblico que dice: cuando el pueblo de Dios se une, suceden cosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas. Sí, es cierto, hermano, pero hay una condición: si mi pueblo se humillara. No se trata de orar a lo loco, hermano, venga, oremos por tal hermano. Sí, pero ¿qué va a pasar con ese hermano? ¿Será que ese hermano va a cambiar su vida? ¿Será que ese hermano va a dejar su misma vida pecaminosa que tiene? ¿Será que ese hermano ya va a dejar de comer chancho? ¿Será que van a dejar de comer Coca-Cola? A pesar de que saben de que la Coca-Cola es un veneno mortal. Aquí le llamamos nosotros a la Coca-Cola Gramoxone, un veneno mortal. Sabemos perfectamente bien, pero queremos vivir en la misma vida desordenada, pero queremos un milagro. Hermano, oren por mí. Díganle a los hermanos que oren en el culto divino por X hermano. Díganle que oren por ese hermano que se fue mojado para el norte, que va quebrantando la ley en el camino. Oren por él. Oraciones abominables. Cuando el texto es claro, dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable. Y hablando de la comida, la alimentación, un porcentaje terrible. Se cree que de cada 10 enfermedades, 8 son provocadas por una mala alimentación. Porque la comida, tu comida, lo que comes puede ser tu enfermedad o tu medicina, dice un dicho. Y eso no era verdad, hermano. Lo que comemos, eso somos. Tanta enfermedad que agobia a la gente y quieren que se oren por ellos, pero no quieren cambiar su forma de vivir. Quieren vivir la misma vida impía. Para que Dios conteste la oración tiene que haber una condición. Recuerden, hermanos, esto. Claro que debemos de orar. La iglesia ha sido llamada a orar unos por otros. Oremos, hermanos. Hay que orar. Eso sí es verdad. Pero hay que orar con sano juicio. Hay que orar con uso de razón y con inteligencia, porque Dios pide una condición y es de que obedezcamos su voluntad. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice Jesús en Mateo 7:21. Ahora voy a leer algunas citas bíblicas que demuestran de que para que Dios efectúe un milagro en nosotros y conteste nuestras oraciones de acuerdo a su propósito, no al nuestro, porque tiene que hacerse la voluntad de Dios en nosotros, tiene que haber una condición, y esa condición es que vivamos en santidad y obedezcamos su voluntad revelada en su santa ley. Por ejemplo, noten cómo dice Isaías capítulo 1, versículo 18 al 20, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta.
Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Esto es hermoso, hermano. Dios promete hacer un milagro en nosotros, no solamente espiritual de perdonar nuestros pecados, sino también Dios tiene poder para sanar nuestro cuerpo, darnos salud. Dios es un Dios de salud. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero hay una condición. Si fueren rojos, dice, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora, noten, aquí está la condición. Si quisieren y oyeres, comerás del bien de la tierra, o sea, te voy a sanar. Si no quisieres y fueres rebelde, serás consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Interesante. Noten, si quisieres, te va a venir esto. Si no quisieres, te va a pasar esto. Noten, hay una condición. Es cierto que Dios en la Biblia sanó a personas que sin condición. Por ejemplo, Jesús sanó a 10 leprosos. Uno le dio gracia y era samaritano. Jesús sanó a muchos ciegos, a muchos paralíticos, sanó al ciego Bartimeo. Pero después, ¿cómo pasó la vida de ellos? Vivieron en santidad, en obediencia. Vete y no pesques más. Dios sanó a una mujer que le sacó 7 demonios, María Magdalena. Una prostituta, Dios le dijo, vete y no peques más. Porque hay una condición de por medio. Aunque Dios a las personas la sanó sin pedir algo a cambio, la respuesta fue, vete y no peques más. Porque siempre hay una condición de por medio. Y aquí está claro el texto bíblico. ¿Y qué diríamos, hermanos, de la salud? Hermano, quebrantar la ley de salud es lo mismo como quebrantar la ley moral de Dios, es pecado. Noten cómo dice Éxodo 15, 26. Hay una condición para que Dios nos sane. Hay una condición para que Dios nos dé sanidad, no solamente espiritual, sino también física. Y antes de leer este texto, quiero decirle lo siguiente, hermano. En este mundo hay 3 razones por las cuales podemos enfermarnos. Por el simple hecho de vivir aquí en este mundo podemos enfermarnos. Vivimos en un mundo pecaminoso, donde hay virus, bacterias. Podemos enfermarnos. La otra razón de que el por qué podemos enfermarnos es por alguna prueba, como pasó con el siervo Job. El diablo lo probó y le puso una enfermedad en su cuerpo, una lepra. Pero hay una tercera razón por la cual podemos enfermarnos. ¿Y saben cuál es, hermano? Cuando quebrantamos a propósito la ley de salud, allí sí es pecado y abominación para Dios, porque nosotros nos buscamos eso y por eso estamos en esa condición. Por lo tanto, hermanos, Dios solamente va a contestar nuestras oraciones a menos que nos alejemos de esa vida pecaminosa. Cualquier mal hábito que esté destruyendo nuestra salud. Hay gente que se ha provocado enfermedades por una mala alimentación, y eso aún en la iglesia adventista. Y aún siguen viviendo esa mala vida. Y quieren que se oren por ello. Y noten cómo dice esta cita, Éxodo 15, 26. Y siempre hay una condición, dice, y dijo, si oyeres, noten que ahí está la condición. Y noten que se relaciona la ley de Dios con la salud. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, no tenga, ahí está la condición, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. O sea que para que Dios nos restaure nuestra salud, tenemos que obedecer sus mandamientos. De lo contrario, no nos va a sanar. No importa que se ore la iglesia entera, no importa que oremos con gran fuerza, pero si la persona no quiere cambiar, Dios no va a forzar nunca la conciencia de nosotros. Y noten que es claro el texto. Si dieres oídos a sus mandamientos y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Noten, esto lo recalca también el apóstol Juan. 1 Juan 3, 22. Noten qué interesante. Dios se preocupa por nuestra salud. Yo soy un Dios de salud. Quiere que estemos saludables nosotros.
El Evangelio es salud. El Evangelio se compara muchas veces con salud en la Biblia. Pero noten que hay una condición. 1 Juan 3:22 dice, esta cita resume todo lo que hemos estudiado en este estudio. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Cualquier cosa. En el contexto de lo que Dios le agrada. No está hablando de pedir cualquier cosa, cosas que nos van a hacer daño. Por ejemplo, Dios tiene poder para darme a mí miles de millones de dólares, darme la plata y el oro de todo el mundo. Dios tiene potestad para darme eso, porque de Él es la plata y el oro, dice Ageo 2:8. Pero Dios sabe si eso me va a perder en un futuro. Dios sabe que eso puede extraviarme del camino de la salvación. Por lo tanto, cuando la Biblia dice pidiéramos todo lo que pidiéramos lo recibiremos, está hablando en el contexto de lo que a Dios le agrada y de acuerdo a su voluntad. Noten cómo dice, y cualquier cosa que pidiéramos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Pero noten, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Noten, hermanos, la condición. Para que Dios conteste nuestras oraciones hay una condición, y es que vivamos en santidad y en armonía con su voluntad expresada en su ley, porque de lo contrario, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable. Por lo tanto, hermanos, hoy queda claro que si alguien les dice, hermano, oren por mí, en las redes sociales hay grupos de oración, y no estoy diciendo que sea mal orar, estoy diciendo que sí hay que orar, pero hay que tener claro, hermanos, que la persona, para que Dios, hay que hacerle saber a la persona, hay que explicarle a la persona, yo voy a orar por usted, pero usted también tiene que poner de su parte, tiene que reconocer algo malo que está haciendo y apartarse de ello para que Dios conteste esa oración. De lo contrario, nos podemos matar día y noche en la iglesia orando por alguien, pero si la persona no cambia, esa oración es abominable. Y eso aplica para cada uno de nosotros. Hermano, yo quiero que predique esto en su iglesia. Vaya a predicar este tema en su iglesia, hermano. Porque muchos están confundidos. Muchos no saben esto. Muchos creen de que solamente trata de orar. Hermano, oremos, hagamos grupos de oración. Necesitamos, hermanos, explicarle a la gente que tiene que abandonar el pecado, tiene que consagrar su vida a Dios para que Dios obre en sus vidas. Porque dice la Biblia, y hacemos las cosas que son agradables a Él. Hermanos, espero que este estudio o esta reflexión les haya servido para que podamos tener en cuenta la importancia de que oración y obediencia van juntas. Dios quiere que vivamos en armonía con lo que pedimos. Así que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios y que este estudio, hermanos, no solamente pueda quedar en teoría, sino que pueda hacer efecto en nuestra vida espiritual y física, hermanos. Porque muchas veces nosotros, hermanos, hemos estado quebrantando la ley de Dios, no solamente la ley moral, sino también la ley de salud. Y estamos sufriendo de muchas enfermedades y hoy nos arrepentimos, ya cuando es demasiado tarde. Pidámosle a Dios de que tenga misericordia de nosotros y que nos dé la fortaleza para poder vivir en obediencia y santidad y hacer la voluntad de Él. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este estudio. Nos hemos dado cuenta que la oración y obediencia van de la mano. De lo contrario, nuestras oraciones serán abominables. Bendícelo, Señor, para que podamos vivir en cada día en armonía a tu voluntad, ser obedientes a tu ley y obedecer la ley de salud para cuidar nuestro cuerpo, para que no venga ninguna clase de enfermedad. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por estos consejos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amigos y hermanos, Dios me lo bendiga.